¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Contexto, su podcast de teología simple, un nuevo episodio para hablar de asuntos relacionados a la fe, a la teología, a la historia, como el episodio pasado. Y como siempre, nos encontramos con Josué. ¿Qué tal, Josué? ¿Qué tal, Mike? Aquí contentos. ¿Contentos? De otro episodio más. Sí, ya teníamos unas 2-3 semanas de no grabar un nuevo episodio, así que ya Más o menos, sí. ahora venimos otra vez para seguir hablando. El último fue el de América Latina. Sí, el último fue de historia de América Latina. Sí, sí. Y ese sí coincide que fue el último que grabamos. Sí, exactamente. Luego no salen precisamente en orden, Sí, pero... esto no lo saben nuestros amigos que nos escuchan, pero a veces grabamos alguno y sale un mes después y otro que lo grabamos así y sale una semana después, entonces no tenemos un orden. Dependiendo la coyuntura a La veces coyuntura, que se sí. está viviendo, pero hoy ¿de qué quieres que hablemos? Bueno, hoy vamos a retornar a nuestra serie de documentales y vamos a tratar, bueno, ya vimos algunos documentales que se elaboraron en el norte y ahora vamos a venir a Latinoamérica con un documental que se llama El Culto, que es producido en Argentina por dos personas, Almendra Fantilli y Lucas Magnin, que ya hemos hablado de Lucas aquí en el podcast. Creo que es una de nuestras influencias a la hora de abordar la cultura. No recuerdo de Creo que hablar de Lucas. de verdad. Bueno, creo que sí lo hablamos en un episodio, pero Sí, fue fue- apócrifo. sí, exactamente. Ese quedó ahí guardado en el baúl. Buena. Pero es cierto, Lucas Magnin es pues yo diría un teólogo, Sí, un creador de contenido, es argentino, ¿no? así es. Argentino. Y Almendra es su esposa. Y estudiado en la UVL, si no me equivoco. Ahí sacó su maestría, sí. Y aparte yo he visto que tiene algo de estudios en letras. Bueno, es músico, tú. Y es músico también, tiene muchos acercamientos a la cultura. Sí. Y bueno, Almendra es la que ha grabado, su esposa, como parte de, según vi en los créditos, como un ejercicio de una especie de curso de documental. Y bueno, grabó los diferentes cultos cristianos, ¿verdad? Así que una sinopsis, ¿cómo verías el documental? Bueno, de lo que me acuerdo, tiene un poquito de tiempo que lo vi en Semana Santa, pero, y de hecho lo vi, creo que tú lo posteaste y después me metí al muro de Lucas y ya decía que iba a salir unos días, entonces rápido me metí, lo vi, me pareció interesante. De hecho, realmente casi todo lo que hace Lucas se me hace interesante, así que saludos. No nos va a ver, pero Sí. saludos a Lucas que tiene contenido muy interesante y este documental creo que no es la excepción ahí, que lo hace con su esposa y... ¿O su esposo lo hace con él? O más bien, sí, ¿no? Sí. Y a grandes rasgos muestra son 4 cultos o 5, no recuerdo, 4 diferentes tipos de cultos, evangélicos sobre todo. Diferentes tendencias, creo que hay uno, si no mal recuerdo, uno es metodista. Sí, hay una iglesia metodista. Uno que es como neopentecostal. Así es. O carismático. Sí. Había uno que era, no lo identifiqué, uno que están así como en un salón. Sí, hay uno sentados, como, relajados. sí, exacto, como estas nuevas tendencias de iglesias como juveniles que tienen música rock, contemporánea. Bueno, estaba una iglesia así Sí. con un grupo de alabanza, de luces. Exacto. Y bueno, todo lo que Y hay una como alrededor. un ambiente como más familiar, que se sentaban en mesas y que incluso comían. Estaban tomando mate, Estaban tomando mate, sí. comiendo. Esa iglesia me atrajo mucho por esa... Por esa dinámica. Esa dinámica de convivencia. Sí. Y era como muy relajada. Sí, quizás una de las primeras cosas que podemos platicar es esto que acabas de decir. Hay 4 vivencias que son bastante distantes algunas de otras, pero que todas se relacionan con un aspecto, y es que todas se identifican como evangélicas, ¿verdad? Y esto es una de las primeras cosas que creo que el documental quiere hablarnos, es decir... Cuando hablamos de evangélico no estamos hablando de algo que es como monocromático, sino que algo que es diverso. O sea, puede ser evangélico y puede haber tanta distancia entre las diferentes tradiciones evangélicas que en el culto no se reconocerían como que son de la Bueno, y de misma hecho línea. hablábamos que cuando uno mira el documental, bueno, tú lo notabas, me lo hacías notar de que los ensambles están,
pues muy buenos porque es como si están en la bienvenida, te ponen los 4 tipos de bienvenida, Sí, uno tras otro. así es. Entonces puedes ir como comparando, viendo, Sí, pues dándote cuenta de que el cristianismo evangélico es ujú, diverso, aún exactamente. en una misma región. No sé si todas sean de Todas lo eran mismo. argentinas, sí. Todas son argentinas, pero no sé si sean No estoy seguro si como todos de la eran como de misma la misma región, región, pero, exacto. o sea, eso no está lejos de la realidad. Y Sí, si no, pues aquí sales aquí en Guatemala, claro. en una esquina vas a tener una centroamericana, en la otra esquina vas a tener una pentecostal, enfrente vas a tener una, no sé, Mm, metodista primitiva, no sí, sé, sí. hay tantas, e incluso en una misma zona, que uno lo puede experimentar. Sí, y quizás me llama la atención porque frecuentemente se oyen estas voces de tratar de como de limitar en ciertas cosas qué es ser evangélico y qué no. Obviamente en el ambiente evangélico hay posturas bastante extremas de ciertas cosas y algunas que podemos decir que son peligrosas o que hay que prestarles atención, ¿verdad? Para ver sus reacciones en las personas, pero estos como ideas de tratar de limitar lo que es y no es evangélico, me parece que va en contra de lo que De lo que es de lo que es ser de lo que es ser evangélico. cristiano, que es la Exactamente. que desde el ADN del cristianismo es, eh, cómo se puede decir? De diferentes etnias, de Ujú. diferentes tradiciones, de diferentes contextos. Así es. Pero es que yo creo que nos hemos aprendido a definir como en base a lo que no somos. Mm, Entonces, es como si el otro hace eso, yo mm, me defino por lo que no hago, claro. en vez de definirnos en algo más amplio que es como la unidad. Que de hecho esa es la crítica que le hacen a mucha parte del evangelicalismo, que básicamente ser evangélico es no ser católico, Ajá. ¿verdad? O ser evangélico es no ser X cosas, O ¿verdad? ser evangélico es no hacer O no hacer, esto. exacto, exactamente, o no tener este tipo de comportamientos, lo cual me parece que son reduccionismos a la hora de definir qué es evangélico. Y me parece que también este documental hace bien ese trabajo, porque tampoco te presenta una definición de ser evangélico. Y no tienen un juicio de, Exactamente, y no te porque dicen estos son los buenos y si estos tú son los conoces, o malos. sea, si uno conoce el trabajo de Lucas, Mm, a lo mejor uno podría decir, sé cuál puede ser alguna reflexión que él mm. puede tener, pero se limitan a solo mostrar y no dar un juicio de esta iglesia está bien, está mal, Sí, o esto no me exactamente. parece, sino que la ponen y uno se puede identificar Y incluso. sí, uno se identifica y uno puede realizar sus propios juicios de valor. Sí. Uno puede también realizar sus propias conexiones, dependiendo de nuestra propia historial, a cómo ha vivido esas diferentes formas de ser iglesia. Y bueno, y uno puede decir también cuál le parece más a uno y cuál Sí, sí, sí. no participaría, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es a grandes rasgos lo que trata el El documental. documental. Sí, quizás vamos por partes. El documental va mostrándonos, como ya dijiste, cómo se va a primero los lugares de cultos, los diferentes lugares de cultos. Esto es bien interesante. Bueno, de hecho lo pone desde antes de la Sí, bienvenida, casi la llegada, exacto, la exacto. preparación, Es que eso es lo que cómo se barre, creo cómo que eso es lo que quiere mostrar, o sea, cómo se prepara el lugar de culto para albergar a las personas. Y desde ahí ya notamos diferencia, porque hay lugares que son específicamente para el culto, como lo que conocemos iglesias, Ajá. pero hay otros lugares que seguramente son alquilados y hasta ahí llega a montarse Sí. todo el escenario y las sillas. Entonces, el lugar de culto también te condiciona en las formas en que se van a desarrollar las diferentes formas de hacer iglesia, ¿verdad? Sí, es cierto, no me he puesto a pensar en eso, pero sí, el lugar condiciona de cierta manera, Sí. si es un lugar como que tiene cierta estructura Ujú. que te evoca como el silencio, la Mm, tranquilidad, pues uno se comporta de cierta manera. sí, sí, Pero en cambio, si son lugares donde es como más abierto, más relajado, pues uno, incluso la convivencia es como más alegre. sí. Yo tengo un testimonio de cómo a veces el edificio te puede condicionar, Dale, de cuéntalo. que, no fui yo, ¿verdad? Pero me lo contaron, Ujú. de que una vez alguien dijo, no, que me gustaba una muchacha. Entonces alguien le preguntó, ¿la besaste?
Y él dijo, no, no, Dios me guarde, estoy en el templo. Okay, Entonces, mi reacción fue como pensar, bueno, fuera del templo, pues no Sí, pasa pues no nada, pasa pues. nada, claro. Pero ese tipo de divisiones de la estructura Sí. del edificio ya representa algo para Sí, la gente. y va a ser muy diferente la forma de hacer iglesia cuando, por ejemplo, tenés unas bancas donde ya tenés unas Biblias ahí, un himnario que Sí, está sí, sí. preparado y uno solo se llega a sentar, O a, las sillas. o las sillas tradicionales, a que te encontres en un lugar donde hay una mesa y donde tenés una persona enfrente de la otra y donde obviamente la interacción está hecho para que interactúes más con las personas que Es están a la par. cierto. Entonces, el mismo lugar te va a condicionar De las relaciones personales. exactamente de las relaciones y Sí, qué tipo de iglesia estás pretendiendo hacer. sí, sí, Y sí. quizás esto, no, la gente no lo piensa, pero la arquitectura es muy importante a la hora de pensar tu culto. La arquitectura también es otra forma de hacer teología. Es Por eso las cierto. iglesias ortodoxas han pensado muy bien su arquitectura a partir de su teología y también las iglesias católicas, Ajá. pero parece Los íconos y todo lo que tienen, ¿no? exactamente. Los vitrales, los... Pero ahora con nuestras tendencias de que las bodegas las convertimos en iglesia, ¿verdad? Eso parece que se ha ido perdiendo. Pero bueno, no necesitamos tener unas grandes edificaciones para poder ver el diseño arquitectónico en torno a lo que entendemos que es ser ¿Tú no iglesia. has visto? Estoy recordando un documental de alguien que trata de unir arquitectura con teología, pero no, yo no recuerdo, tú no te trae a la memoria nada, ¿va? No, he Bueno, visto documentales ahorita de arquitecturas de iglesia y cosas así. voy a traer, ojalá que pueda recordar Sí. dónde vi esto de cómo va unido la arquitectura con la teología, pero va, sigamos. Sí, exacto. ¿Qué otro Bueno, punto eso, crees eso que...? es el lugar de culto. O lo otro, y creo que es donde más hay diferencias en las diferentes perspectivas, es la parte de la alabanza. O Sí, sea, la alabanza es muy diferente ir a una iglesia neopentecostal o pentecostal o carismática, ¿verdad? A una, no sé, de una tradición más histórica como metodistas, ¿verdad? O sea, la distancia es bastante amplia. Hemos tratado aquí que mucho se debe a esto del movimiento de la música cristiana contemporánea, pero, pero a veces hasta que no ves a la par los dos tipos de alabanzas, bueno, no te das no cuenta te de, das, sí. de cuánto es diferente. Y es bien interesante porque eh, no sé si lo notaste, pero en las iglesias que donde es más tranquilo, hay muchas más personas ancianas, o al menos se nota más su En la presencia. metodista, pues, puro Exactamente. ancianito Sí, sí, había, sí. ¿no? Solo el pastor era el más joven Sí, y creo que ya exacto. andaba por los 50 Sí, años. exacto. Y en cambio, cuando ves las otras iglesias que tienen una alabanza más contemporánea, que no necesariamente tiene que ser rock, pero hay personas más jóvenes, hay Es cierto. niños, por cierto, hay niños Es jugando, lo hay que te iba a niños, decir, había niños sentados sí, jugando ahí hay como niños que... cantando Sí, sí, también, sí. cantando fuerte. Entonces, pareciera que la música también te condiciona a la hora de a qué tipo de personas van a asistir a tu culto Es o van a cierto. participar de lo que estás Sí, porque haciendo. había, bueno, una iglesia tenía el himnario, que era la metodista, Ujú, y casi puro ancianito. sí. De ahí estaba esta iglesia más neopentecostal, Ujú, que algo que me resultó curioso es los estilos son muy similares mm, dentro de la iglesia. En ujú, esta iglesia neopentecostal, donde la alabanza es más contemporánea, ujú. eh, muchos tenían Sí, tatuajes. sí, sí. Yo hasta dije, bueno, ¿qué será como requisito tener tatuaje en Ajá, esta iglesia? ¿O ujú, será requisito tener una perforación? ok. Porque casi todos tenían Sí, hasta una expansión sí, sí, sí. que me resultó curioso y Mm, cuando enfocaban a la gente, mm, vestidos muy similar. sí. No sé por qué se debe a eso, ni siquiera sé por qué estoy sacando ese dato, Sí. pero ahorita me vino a la mente Quizás porque cada iglesia te estructura con una cierta cultura en la cual te relacionas ajá, y o te te identificas, identificas, sí, sí, porque si sí. vas a la iglesia como más carismática que se ve ahí, bueno, también las mujeres tenían un vestido particular, ¿verdad? Los hombres más Sí. con manga larga, Ajá, con con corbata, sí, corbata, sí, sí. exactamente. Entonces parece que también las culturas se relacionan a partir no solo de lo que hacen en el culto, sino que a partir de cómo se visten, de cómo vivís tu vida, ¿verdad? Y algunas normas sociales que comparten cada Eso uno de tú los lo verías miembros. como negativo o positivo, o sea, porque me resulta curioso que en una iglesia no hay como una Ujú, combinación, no sé, eso puede reflejar a lo mejor algo más profundo, o ujú, sea, eso es como lo externo, pero sí, podrá reflejar algo de que buscamos
siempre A personas que se parecen a personas nosotros. que se parecen a nosotros, por Sí. lo tanto que piensan un poco como nosotros. Yo creo que tiene dos movimientos. Uno, esto, lo que hemos hablado en otro podcast, por cierto, de que estamos buscando personas que se identifiquen con nuestras formas de ser, con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de vestir. Al final es un movimiento natural que nosotros hacemos. Lo innatural es buscar personas que no sean como nosotros, Diferentes, ¿verdad? sí, sí, sí. Exacto. Entonces, por un lado, nosotros buscamos, ¿verdad? De hecho, pueden haber testimonios aquí de que ¿por qué vas a la iglesia que vas? Bueno, Solo porque por la vestimenta. exacto, Sí, sí. voy por aquí, por esto, ¿verdad? Buscamos esto. Pero además, yo creo que la iglesia también es generadora de cultura. Es decir, aunque una persona llegue con un pensamiento diferente, con una forma de vestir diferente, no sé, con ideas diferentes, cuando estás en el ambiente eclesial, la misma iglesia te comienza a formar. Ya. Entonces comienzas viendo que los tatuajes en ese lugar no es tan malo, ¿verdad? No es tan malo. Entonces, no importa que me haga tatuajes, ¿verdad? Y entonces, aunque haya llegado sin tatuajes, luego la cultura eclesial Ya. te ha formado. Entonces, pueden ser de ambos lados. Creo que no es ni negativo ni positivo, No, ¿verdad? no, eso fue o sea, Ujú. porque yo creo que eso de la vestimenta, Sí, tatuajes, perforaciones, al último es lo de menos. sí, O sea, claro. solamente era un dato como que se me vino a la mente, porque yo creo que ya tenemos que superar Mm, estas discusiones, es que no, ni siquiera superficiales, súper superficiales mm. en las iglesias de cómo hay que ir vestidos, si el vestido hay que consagrárselo al Señor, si Sí, la sí, sí. corbata tiene que tener un versículo bíblico. Esas cosas yo creo que ya tienen que pasar, Sí, aunque se siguen dando en sí las se siguen dando, iglesias. exactamente. Y de hecho, aunque allí no lo dicen, pero parecen que hay algunas de las iglesias que tienen ahí, incluso tienen todavía códigos de vestimenta. O sea, Sí. al altar solo se puede pasar de esta forma y las mujeres tienen que vestirse de esta forma. Entonces, a pesar de que pueden ser discusiones que pasadas para Ajá. algunos, pero se siguen dando en la realidad de las iglesias, ¿verdad? Pasemos a otra, que va unido a la alabanza, y es que tanto las oraciones como la predicación, como la misma forma de cantar, también reflejaban diferentes tipos como de espiritualidad. Ok. Habían espiritualidades como un poco más intimistas, más individualistas, en el sentido de que le oraban a Dios más en lo personal, más Ujú. en lo secreto, más, etcétera. Habían espiritualidades más pensadas en el amor al prójimo, por ejemplo, Ok. y la gente decía, bueno, es que tenemos que mostrar el servicio, el estar abiertos al mundo, etcétera. Habían espiritualidades más existencialistas también, en el sentido que enfatizaban mucho los problemas de las personas. Es decir, si alguien Ajá. estaba encerrado en algún, no sé, en algún vicio o en algún problema o esto, y parece que ese tipo de predicación también tocaba a las personas. Entonces, las cosas que los pastores decían, o las cosas cómo se dirigía la alabanza, o cómo se hacían las oraciones, también reflejaban la forma en que Incluso cada a quien comunidad... citaban, Sí, el metodista, bueno, solo aparece, hay un predicador sí, que cita a un teólogo, sí. que es el metodista, y cita a A Juan Juan Luis II, II. sí, Bien sí. curioso y que está enfocado precisamente en ese tipo de espiritualidad del sufrimiento, Exacto. que por qué Dios no, creo que era como que por qué no responde, Ujú. algo así, y Sí. citaba a Juan Luis II, citaba a otro teólogo, pero no recuerdo cuál era, pero Sí, bueno, él también hace referencia a su tradición wesleyana, dice, es cierto. entonces hablan de la gracia previniente, por ejemplo, en ese sentido. Y bueno, podemos notar que no todos los evangélicos entendemos cómo vivimos nuestra vida cristiana de la misma forma. Es cierto. ¿Verdad? Y eso se refleja en nuestras oraciones, se refleja en nuestros cantos, se refleja en nuestra práctica diaria, pues. Es algo que yo creo que eso sí creo que es una discusión que a veces no se toca, se da por sobreentendida de qué es la espiritualidad. Ujú. Porque la espiritualidad puede haber o sea, la espiritualidad radica en una vida en el espíritu, pero la vida en el espíritu puede tener diversas Sí, manifestaciones, como las que vemos en el culto, pero otra vez nosotros queremos enmarcar la espiritualidad con sí. qué debemos de hacer para ser espiritual, o si eres espiritual, ¿qué haces? Y si lo haces, ¿cómo lo debes de hacer? Porque a lo mejor todos oramos, pero no oramos de la misma Sí. manera.
todos oramos, pero no oramos a la misma hora, Sí. o no, no de las mismas cosas. Claro. Y todo eso refleja espiritualidad. Sí. Sí, Entonces, exactamente. Y parece que esas espiritualidades le dan sentido a la vida de las personas, porque hay unos momentos donde las personas celebran los cumpleaños, por ejemplo, y lo hacen desde la misma perspectiva que tienen que ver con su espiritualidad. Pues, o sea, la espiritualidad eh, tiene una incidencia en la cotidianidad de las en las personas. relaciones, De no, hecho, no es sí. nada más mi interior con Ajá, Dios en mi cuarto, exactamente. sino eso se va a reflejar indudablemente. En relaciones y en nuestros estilos de vida, Sí. porque al final hay un anuncio de una de las iglesias y dice, ahora vamos a venir todos los días al culto, de lunes a lunes, y este es nuestro nuevo programa. Eso sí Imagínate, no me acuerdo, en pues, eso, serio. eso está al final. Esa iglesia no iría. Entonces, imagínate una iglesia que todos los días tendrás que ir, que eso es Sí, sí, muy, sí. muy común en las iglesias pentecostales clásicas Sí, es cierto, de todos los días hay todos cultos, los en la días hay culto noche. y vigilia los Los fines de- sábados, los Creo que sábados. empiezan desde el jueves, ahí en El Salvador, enfrente casi tenemos una iglesia pentecostal y el jueves en la noche le empiezan a dar y Sí, sí, duro, o sí. sea, no paran. Entonces, eso configura tu cotidianidad, porque estás pensando, yo después de mi trabajo, que salgo a las 4 de la tarde, tengo que ir al culto. Sí. Tengo que ir al culto a las 6 y después quizás ceno y luego comienza otra vez el día y vuelve a experimentar la cosa. A diferencia de otras iglesias que simplemente se reúnen los domingos y entonces le dicen, nos vemos el otro domingo. Esa configuración también de espiritualidades cambia tu forma de ver incluso el cristianismo, pues. Sí, Tus ritmos espirituales son son distintos. Sí, distintos, sí, sí. exactamente, y entonces tu cotidianidad está, no sé si distorsionada o al menos está influenciada por lo que se hace en la iglesia. Eso es cierto, pero hay una iglesia que me pareció muy curiosa, ahorita estoy a lo mejor saltando, pero que yo sentí el tema, por ejemplo, de las ofrendas, creo que también se toca indirectamente, ¿no? Sí, Que también a veces lo relaciono con el tema de espiritualidad, que a veces lo toman como el dar, también es muestra de cierta sí, espiritualidad y cómo das, sí, porque no sé si te acuerdas, en esta iglesia era como, ¿y quién quiere pactar con sí, él? sí. No, no sé si ocupan ese lenguaje, pero es el mensaje es ese, de pactar con el Señor para que Él te bendiga y una muestra de fe, Sí. entonces también eso me pareció Sí, interesante. mientras que otras de las mismas iglesias que aparecen van más para el punto de dar por agradecimiento, de dar para ayudar a otros, de dar para, algunos dicen, siempre lo decimos, esto es para el mantenimiento de la iglesia, ¿verdad? O sea, te está diciendo, miren, esto no lo estamos ocupando para mí, ni para que seas bendecido, sino que para sufragar los mismos gastos que la iglesia tiene. Y de hecho eso también es parte de la espiritualidad de las personas. De la cena del Señor no sale nada, no recuerdo. Sí, salen dos iglesias creo ¿Sí? que parten el pan, ¿verdad? Se lo Ok. van dando. Me pareció curioso que eso no lo tenemos nosotros y es que algunos beben la copa y eso y se dan un beso ¿En después de... serio? Sí, sí, sí. Esa escena no la Ya recuerdo. ves, entonces eso me pareció curioso que es parte de la espiritualidad de esta tradición, ¿verdad? Entonces también se toca un poco. Quizás haciendo un círculo, ya tratamos algunas partes de lo que se refleja en el documental. Una idea que se me vino para concluir es el culto es teología en sí misma. Ujú. O sea, si uno quiere saber lo que las personas creen, miren cómo hacen Hay el que ver el culto. culto. Sí, Sí, miren, sí, miren lo sí. que hacen, miren a lo que le dan énfasis, miren a dónde se tardan más Ajá, ¿dónde está? Hay una frase de Gordon Fee que él decía que si querías saber la teología de la iglesia, escuches la alabanza. Ujú. Bueno, esto es enfocado, pero me gusta más tu énfasis de que si quieres ver la teología de la iglesia, mira el Sí, culto. mira el culto, Bueno, exactamente. y no solo el documental, sino Sí, sí, claro. examina tu culto, porque es cierto, para empezar a ver dónde dónde ponemos más tiempo, Sí. dónde lo pasamos de largo, Exacto. cómo oramos, dónde oramos, Sí. ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Cómo cantamos? nuestro ¿A quién cantamos? lenguaje, Nuestro porque en lenguaje, las sí. ofrendas, ¿no? Sí, Es como, exactamente. y ahora viene el tiempo de las ofrendas, y recuerde que, y entonces ahí uno empieza a ver como, ok, ¿qué teología hay de esto? Exacto. Y lo que hablamos al principio, la arquitectura del culto, cómo ponemos las sillas, a
quién está adelante o cómo está adelante, porque esto tampoco no lo tocamos, pero hay iglesias donde hay escenarios, entonces la gente mira a las Sí, personas así para arriba, mientras que otros tipos de formas de ser iglesia lo miran más así de forma horizontal, es decir, todos estamos en el mismo sí. nivel. Bueno, eso también te está diciendo algo, te está diciendo qué pensar del liderazgo, te está diciendo qué pensar del pastor, te está diciendo qué es lo que el pastor piensa de las personas también. Entonces, todo eso tiene que ver con la teología y muchas veces no lo pensamos. Es O cierto. sea, lo tenemos tan interiorizado que simplemente Sí, como vamos, que nos es lo sentamos. normal. Sí, Bueno, y el choque se puede ver cuando llegas a otras iglesias donde no es así, mm, ya te empiezas como a preguntar, ¿y por qué no tendrán este tipo de escenario? ¿Por qué no exacto. tendrán las bancas acomodadas así? ¿O Ujú, por qué cambiaron? ¿O por qué hacen eso? ¿O por qué interrumpen tanto en ujú, medio del culto? sí, Como que no está ese ambiente de santidad, ¿no? sí, exacto. Porque hay iglesias, bueno, aquí donde nosotros vamos, Ujú, que Calvary, que es, a lo mejor mucha gente se sentiría incómoda porque están los niños gritando, mm. a lo mejor O alguien está jugando, sí. interrupciones de, Sí, por exacto. cierto, me acordé de agarren café, Ujú, etcétera. Entonces, algo más espontáneo, más sí, natural, sí, que también refleja parte de nuestra teología, de lo que exactamente. debe, cómo debe ser el culto. Exacto. Y en otros lugares quizás esto fuera un poco, no sé, le molestaría, ¿verdad? Sí, Y no se haría de esa forma. El segundo, creo que una idea importante es, y esto lo he hablado en otros lados, es, bueno, al final hay iglesias para cada gusto, sí, sí, ¿verdad? sí. O sea, hay la diversidad y creo que es una cosa positiva del evangelicalismo, no, yo no lo miro como negativo, es que uno puede encontrar diferentes iglesias donde no solo esté de acuerdo con mi teología, ¿verdad? Con lo que creo, con lo que creo que se tiene que hacer, pero además donde pueda disfrutar mi Donde te espiritualidad. sientas bien. Exactamente. Yo este domingo escuchaba precisamente de esos famosos sermones donde dice, y si a usted no le gustó la alabanza, Ujú. pues, ¿qué importa? La Mm, alabanza es para Dios y no sí. para usted. Y yo me quedaba, pero es que no, la Ujú. alabanza también es para uno, para Sí, que la claro. disfrute, para Sí, que pues, se conecte con Dios sí. cantando. Entonces, creo que es un punto que yo, me gusta mucho el que estás poniendo de que un lugar donde uno se sienta bien. No Sí, tienes que ir a la iglesia a sufrir. claro. Ah, Ya es suficiente sufrimos en el mundo sí, para que los lugares para donde que tu espacio, donde se supone que vas como a ese jardín, a ese reino de Dios, claro. pues también estés sufriendo y Sí, estés ahí todo malhumorado, etcétera, ¿no? sí, exactamente. Y yo, bueno, en algún momento también pensando en esto, muchas veces uno critica, por ejemplo, estas como denominaciones o movimientos que no se actualizan. Y uno dice, bueno, como no se actualizan, entonces por eso solo tienen ancianos, por Sí, eso... Bueno, pero cuando uno mira que en un lado hay solo ancianos, pero en el otro solo hay jóvenes y no hay ancianos, entonces uno dice, es que cada quien es el debe de mismo. encontrar, sí, debe de encontrar su lugar. O sea, los ancianos también necesitan un lugar donde ellos puedan disfrutar, ¿verdad? Los ancianos también necesitan un lugar donde ellos puedan sentirse bien y Sí. cantar lo que ellos quieran y poder disfrutar su espiritualidad, que quizás es de otra época, pero que puedan encontrar lugares también abiertos para que ellos puedan rendirle también Y que culto a Dios. disfruten con otros Sí, esa exactamente, espiritualidad, porque la exactamente. espiritualidad otra vez no es individualista, Exacto. también la compartes y la disfrutas, y qué mejor disfrutarla con alguien que está como en tu sintonía, Sí, pues. sí, y es muy bueno entonces este tipo de espiritualidades Y no es que... que estemos haciendo guetos, No, sino no, no, no. simplemente Sí, es sí, parte de la vida, es de parte la de la vida. realidad. Exacto. Entonces quizás si alguna persona que nos oye está luchando con, bueno, es que esto no sé si está bien o está mal o no se actualizan, que todos hemos vivido eso, quizás es bueno ver el documental para verlo en perspectiva. Ujú. Es que hay diferentes formas y cada espacio cumple diferentes funciones para diferentes personas, así que no deberíamos de criticarlo. Por otro lado, ahí hay iglesias que son grandes, iglesias que tienen 10 15 personas y están Sí, sí, contentas con sí. eso. O sea, no necesitamos ser grandes para vivir una espiritualidad saludable, pues Es cierto. en un ambiente de 15 personas donde ellos puedan ir creciendo y floreciendo, bueno, eso también está bien y me parece que a Dios le agrada ese tipo de cosas. Yo espero que sí. Bueno, ese es un vistazo, amigos, a grandes rasgos de lo que
es el culto documental. ¿Podemos recomendar que nuestros amigos vean el documental? Bueno, está en YouTube y le ponen el culto. Y bueno, si le ponen el culto, a lo mejor les va a salir un montón de cosas, pero que le pongan culto, Lucas Magnin, o se metan a la página de YouTube de Lucas Magnin y ahí van a encontrar el documental. Sí. Y aparte disfrutan de otros videos. Exacto, de eso. Bueno, felicidades también a la directora que es Almendra, que creo que han hecho un buen trabajo de realización y a Lucas también por formar parte de la producción. Así que amigos, gracias por la sintonía. Los animamos a seguir reflexionando de esos temas. Dejen en los comentarios qué le parece el documental o si nos faltó algo que abordar. También podemos leerlos en sus comentarios y nos vemos en una próxima emisión de su podcast Contexto.